En menos de un mes arranca la temporada 2025-2026 con el primer encuentro del Cádiz Club de Fútbol en el que recibe al Club Deportivo Mirandés en la jornada 1 en el nuevo Mirandilla y resta pues poco más de un mes y una semana para que finalice el mercado de fichajes. Evidentemente, la dirección deportiva amarilla en el Cádiz Club de Fútbol hay muchísimo trabajo que hacer, pese a que el club se adelantó en la incorporación de nuevos futbolistas para aportar savia nueva, para refrescar una plantilla cuyo ciclo de varios jugadores ya han finalizado, pero ahí es donde se encuentra el verdadero problema del Cádiz, que esos jugadores cuyo ciclo ha terminado, que ya no han dado un buen rendimiento en este último año en segunda división, tienen contrato en vigor y tienen muy difícil su salida del club. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca hablar de la operación salida, de todos los frentes abiertos que hay en la entidad amarilla y antes que nada, como siempre, agradeceros de corazón por el apoyo que le estáis dando al canal en estos últimos vídeos. Me encanta leeros en comentarios, me gustaría leeros incluso más, si estáis o no de acuerdo con ciertas opiniones, no sé, dejarme opiniones de todo tipo, de qué esperáis de esta temporada, la plantilla actual que tiene el Cádiz, en fin, yo os leeré y por supuesto, si os gusta este contenido ya sabéis que es gratis, suscribiros, dejar un like porque de verdad que se agradece un montón y este canal va a tener mucho contenido a lo largo de esta temporada. El Cádiz inició el mercado, bueno, realmente ni había comenzado ahí el mercado cuando firmó a Suso Fernández, un futbolista que evidentemente es un salto de calidad tremendo, un futbolista en segunda división que a poco que esté bien va a ser probablemente el mejor jugador de la categoría. Aunque, ojo, Suso no te va a ascender solo, por supuesto que no. A Suso hay que rodearle de un equipo competitivo y en teoría ese es el objetivo, ¿no?, que tiene marcado la dirección deportiva del Cádiz. Se trajo a Sergio Ortuño, otro futbolista con nombre en la categoría, con experiencia, un futbolista que yo creo que no va a tardar en hacerse con la titularidad, sino desde la primera jornada probablemente ya le veremos, y futbolistas jóvenes en ese cambio de planteamiento, de planificación de la dirección deportiva del Cádiz, que ya llevó a cabo a partir del mes de enero de 2025, hace unos meses, con la incorporación de Mario Climent y de Iker Recio. Mario Climent creo que fue bastante acierto por parte del Cádiz. E Iker Recio, es verdad que no ha podido todavía demostrar mucho. Veremos esta temporada si Iker Recio pues consigue tener más minutos y le vemos pues más cualidades, ¿no?, dentro del campo. En ese cambio de mentalidad o de planificación, cambio de rumbo, de incorporar a jóvenes talentos con posibilidad de revalorización de cara al futuro, pues vienen Joaquín González, vienen Isaac Oben, vienen David García, viene Alfred Caicedo. Bueno, no todos ellos van a tener ficha del primer equipo, por ejemplo, yo creo que Isaac Oben es una cesión clara, David García yo creo que va a ser otra cesión clara y Joaquín González y Alfred Caicedo sí que están confirmados para la primera plantilla. Otro nombre, Álvaro García Pascual, también es muy joven, un futbolista pues que viene a ser el delantero, ¿no?, titular a expensas de lo que ocurra con Cris Ramos, evidentemente. Y ese cambio en la dirección deportiva a mí me parece positivo. Me gusta que el Cádiz opte por jóvenes talentos o futbolistas jóvenes de quizás categorías inferiores, aunque no todos, evidentemente. También tiene que haber jugadores de segunda división. Y oye, si puedes pescar algo en los últimos días de mercado de equipos de la parte baja de primera división, mejor que mejor, ¿no?, evidentemente. Pero claro, en esa planificación, el Cádiz ya pagó las consecuencias la temporada pasada de esa continuidad de ciertos futbolistas tras el descenso de primera a segunda, ya lo pagamos el año pasado y es que esas consecuencias, ese arrastre se sigue dando en esta pretemporada. Lo estamos viendo con los futbolistas que vamos a analizar a continuación y la situación de cada uno de ellos. Como ya sabéis, hace unos días se confirmó la convocatoria de los jugadores del Cádiz que actualmente están en el stage de pretemporada en Benalub, donde el Cádiz disputará un encuentro amistoso mañana jueves a las 11:30 ante la Unión Deportiva Las Palmas. Y por la tarde publicaba en Twitter pues que ciertos futbolistas, en concreto los descartes del club, no iban a ir citados. Estos futbolistas se enteraron no a través del club, no a través del entrenador, sino a través de un miembro de la plantilla que fue el que envió pues la convocatoria y ahí estos futbolistas se enteraron, fueron notificados que no estaban citados.
Entre estos futbolistas, pues los descartes ya son de conocimiento público, ¿no? José Antonio Caro, también Gonzalo Escalante, Rubén Alcaraz, Rubén Sobrino, Fede San Emeterio. La tesitura de estos futbolistas en el Cádiz es difícil. Los futbolistas que habéis visto en la miniatura, José Antonio Caro, si os parece analizamos al primero. Churripi, José Antonio Caro, pues es un futbolista que, oye, cuando el Cádiz lo fichó, era un portero con nombre en la categoría, más de 200 partidos ya tiene disputados en segunda división, un portero que llegó libre tras finalizar contrato con el Burgos, equipo en el que consiguió ese récord de imbatibilidad superando a Abel Resines, un portero con nombre en la categoría, un portero de garantías a priori, y que, bueno, esa primera jornada ante el Real Zaragoza con esa derrota 0-4 recordada por todos, pues quizás marcó mucho, ¿no?, a Churripi y sobre todo a la confianza tanto del portero como de Paco López en el guardameta. Es cierto que Caro, cuando ha tenido que jugar, en los pocos partidos que ha tenido que salir al campo, es que no ha tenido, ¿no? No ha tenido el partido, no ha tenido un buen rendimiento, alguna que otra parada ha realizado, evidentemente, pero si recordáis, los dos últimos encuentros de la pasada campaña ya lo juega como titular Víctor Aznar, el portero que está ya confirmado que va a ser el guardameta del primer equipo y que con la lesión de David Gil, que se está recuperando de esa operación de menisco, pues David Gil seguramente no salga como titular en el primer encuentro y si lo haga el brasileño Víctor Aznar. Como decía, Caro era un futbolista que era muy buen fichaje del Cádiz Club de Fútbol, no ha salido bien y oye, ¿qué es lo bueno que tiene Caro a diferencia del resto de futbolistas, ¿no?, que veis en la miniatura? Pues que tiene mercado, Caro tiene ofertas del Mirandés, ofertas del Zaragoza, como ya informaba Ángel García, cazurreando, y además, preguntando, a mí me comentan que tiene más de 5 ofertas el guardameta onubense, entre ellas alguna del extranjero, pero el futbolista priorizaría quedarse en España. ¿Cuál es el problema de José Antonio Caro? Pues que tiene un salario elevado en el Cádiz. Tiene un salario alto, llegó libre, hay que recordarlo. Entonces es un futbolista al que veremos qué equipo le paga el salario que cobra actualmente en el Cádiz. Es complicada su salida, vamos a ver cómo sale del Cádiz, pero lo que está claro es que el Cádiz no cuenta con él de cara a la próxima campaña. Vamos con otros dos nombres que son descartes del club, que están en la rampa de salida, como son Fede San Emeterio y Rubén Sobrino. Empiezo por el primero, por el cántabro. Fede San Emeterio, un futbolista al que el Cádiz lo vuelve a fichar tras haber finalizado contrato. Recordáis que Fede San Emeterio tuvo esa lesión que le tuvo muchos meses fuera del terreno de juego, si no me equivoco, de la rodilla. El Cádiz lo vuelve a fichar tras ese descenso. Fede San Emeterio regresa la temporada pasada después de esa lesión de muchos meses fuera al terreno de juego y no da un rendimiento bueno. El partido que señala, de hecho, a Fede San Emeterio fue aquel empate, si no recuerdo mal, ante el Burgos. En el último minuto, el Cádiz con el partido ganado con gol de Brian Ocampo, si no me equivoco, o con el Albacete, estoy ahora dudando entre esos dos equipos. En cualquier caso, recordaréis seguro el partido en el que Fede San Emeterio cometió un penalti bastante absurdo en el último minuto, que privó al Cádiz de ganar y de sumar los 3 puntos. Un Fede San Emeterio que es un futbolista que cuando está bien físicamente es un auténtico pulpo en el centro del campo, pero ahí está, ¿no?, la incógnita, cuando está bien físicamente. Y el problema, desafortunadamente, es que Fede San Emeterio no suele estar bien físicamente, o mejor dicho, es muy propenso a lesionarse, tanto a nivel muscular como varias lesiones que ha tenido de rodilla. Por suerte para el Cádiz salió la figura de Moussa Diakité, un futbolista que puede ser una piraña en el centro del campo, que ocupa y abarca mucho espacio, y evidentemente gran mérito de esto tiene Gaizka Garitano, que confió en el maliense y que con contrato hasta 2029 va a ser pieza clave y una figura de aquí a muchos años, ¿no?, en el Cádiz. Voy con Rubén Sobrino, el futbolista de Daimiel, al que presentan junto a Fede San Emeterio cuando el Cádiz lo vuelve a fichar tras acabar contrato. Y aquí el caso de Rubén Sobrino es bastante raro, ¿no?, porque Rubén Sobrino ha sido uno de los futbolistas más criticados siempre en los últimos años en el Cádiz, porque es un futbolista que no es vistoso técnicamente, no es un futbolista vistoso,
Es un futbolista muy trabajador, no negocia un esfuerzo, futbolista trabajador, con compromiso, solidario, que ayuda siempre al compañero, siempre en esas ayudas, pese a ser extremo y ser banda, siempre está permanentemente atento en defensa, pero es cierto que Rubén Sobrino, quizás con la afición y ese run permanente, ¿no?, que hay en torno a este futbolista, y partidos y temporadas en los que no ha dado rendimiento, pues es un futbolista que puedo llegar a entender, ¿no?, que esté en la rampa de salida. Aunque, ojo, dicho esto, la última temporada en segunda división, Rubén Sobrino hace una más que buena temporada. Teniendo en cuenta el nivel general de la plantilla, Rubén Sobrino era de lo poco salvable este último año en el Cádiz, seguro. ¿Es un futbolista que puede seguir aportando este año? Pues sí, yo creo que sí. No como titular indiscutible, por supuesto que no, pero es un futbolista que ese trabajo, ese sacrificio, sabes que siempre te lo va a dar. Vamos con el caso de Rubén Alcaraz. El centrocampista catalán ha sido un futbolista amado por muchos cadistas, un futbolista muy querido por la afición, por ese sentimiento que expresa en el campo, por ese trabajo, ese sacrificio, por ser un futbolista también muy comprometido con el equipo desde que llegó. Futbolista que en aquellas temporadas en primera división, no la última, porque la última temporada fue desastrosa en general a nivel de club, pero Rubén Alcaraz a buen estado, sobre todo con Sergio González, es que se comía el centro del campo. Era un futbolista que llevaba la batuta del Cádiz y que robaba balones, iniciaba la jugada detrás, superaba línea. Era un futbolista espectacular y sobre todo la pasión que le ponía, ¿no? Porque es un futbolista que ama el fútbol, ama su trabajo, ama este deporte y bueno, ha tenido un año muy malo, ha tenido un año malísimo en segunda división. La gente ahora pues evidentemente se queda con eso, ¿no? Que es otro futbolista de los que yo creo que claramente ha acabado un ciclo y no está de más decirlo. Bueno, así es el fútbol es cíclico como la vida misma y oye, futbolistas que en un pasado dieron rendimiento ya han demostrado este año en segunda división que tampoco llegaba en ese nivel físico bueno, llegaba tarde a todos los balones en el centro del campo, con faltas absurdas, en fin, no hemos visto una buena versión de Rubén Alcaraz y yo puedo entender que el club le quiera dar salida. Dicho esto, a poder ser, y me gustaría, por ser un futbolista al que yo he defendido bastante y por el que creo que ha representado y dignificado muy bien el escudo del Cádiz en bastantes ocasiones, yo creo que Rubén Alcaraz, y ojalá llegue a un entendimiento con el club para que no salga por la puerta de atrás, sino que sea un futbolista que cuando pasen unos años pues sea bien recordado, ¿no? Y el último caso yo diría que es de lejos el más claro, que es un futbolista que ha acabado ciclo, que es un futbolista que debe salir del Cádiz Club de Fútbol y es Gonzalo Escalante, el centrocampista argentino que llegó cedido en aquella temporada 2022-2023 procedente de la Lazio. Un futbolista que realizó 6 meses pletóricos, 6 meses a un nivel espectacular, un centrocampista como yo hacía muchísimo tiempo que no había visto, con presencia en el área permanentemente, un futbolista que hacía 12, 13, 14 kilómetros por partido y que encima fuera del campo y en el campo te transmitía una energía, te transmitía una pasión tremenda, ¿no? Que esa pasión luego la contagiaba al resto de aficionados. A mí me encantaría saber qué ha ocurrido con Gonzalo Escalante para ser un futbolista queridísimo por la afición con aquellos 6 meses que realizó, espectacular, siendo el máximo goleador del equipo en tan solo 4 o 5 meses, a pasar a ser un futbolista totalmente en el ostracismo, un futbolista intrascendente, desaparecido en el campo, con múltiples lesiones. Ya en el último año en primera división no aportó absolutamente nada y en segunda división, donde el nivel es más bajo y en teoría debe dar ese pasito adelante, es que no lo hemos visto. De hecho, hemos visto una peor versión aún de Gonzalo Escalante porque se le veían muchas más las carencias, ¿no?, a este futbolista. Además, Gonzalo Escalante precisamente no es de los que menos cobre en el Cádiz, por lo que es una salida sí o sí obligatoria que tiene que hacer la entidad amarilla. Veremos si es capaz de dar salida al argentino, porque no sé yo hasta qué punto va a tener mercado en España. Yo creo que su mercado puede estar más por equipos de Sudamérica. A mí me comentan que podría tener algo de Grecia, pero desconozco el equipo y desconozco si hay oferta en firme por Gonzalo Escalante.
analizada la situación de estos 5 futbolistas de manera individual, porque creo que era oportuno, ¿no?, analizar lo que han aportado estos años en el Cádiz y cómo se encuentran ahora mismo, aquí entra la situación que tienen con el Cádiz, esa confrontación que hay, esa discusión, la falta de entendimiento que hay entre estos jugadores y el Cádiz, porque como comenté antes, no están citados para el stage de pretemporada en Benalub, no jugaron el primer amistoso en Barbate, tampoco ante la Unión Deportiva Leiria, y estos futbolistas, pese a que no están citados, están ejercitándose en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz, tienen a su disposición pues todas las instalaciones del club, como es lógico, médicos, gimnasios, campos de entrenamiento, todo normal, pero se abre aquí una situación bastante incómoda, que es que, según la AFE, esta práctica, la de no convocarlos al stage de pretemporada en Benalub, pues sería ilegal. Consultadas fuentes de la AFE te comentan directamente desde la AFE que llevan siguiendo mucho tiempo el caso y la situación de estos futbolistas, porque desde la agencia de la asociación, mejor dicho, de futbolistas españoles, te decían que era una situación que se podía intuir, que se podían imaginar. Tienen contacto permanente y fluido con los jugadores. Ahora mismo los futbolistas no se plantearían una denuncia, creen que pueden llegar finalmente a un acuerdo con el club para tener una finalización de su relación pues de la mejor manera posible, pero ojo, porque si ese entendimiento no llega, sí que podrían decidirse a denunciar al Cádiz Club de Fútbol por esta práctica. Insisto, lo que me comentan desde la AFE es eso, y me consta que a varios compañeros le han comentado lo mismo, es que siguen muy de cerca la situación de estos futbolistas. Y hablando de salidas, aunque en el Cádiz ahora mismo estos futbolistas parece que van a continuar casi con total seguridad, sobre todo en el caso de Fali, un futbolista que probablemente haya dado su peor rendimiento seguramente desde que vino aquí al Cádiz, un futbolista que ha tenido además problemas con la afición, con aquel gesto muy feo que hizo en el encuentro ante el Oviedo, que no pidió perdón de manera inmediata, sino que una vez que se formuló su renovación hasta 2028, pues ya Fali pidió disculpas públicas, ¿no?, a la afición. ¿Puede Fali recuperar su mejor nivel físico, su mejor rendimiento? Yo tengo muchísimas dudas, Yo tengo muchísimas dudas porque ya vimos a Fali en primera división en ese último año bastante lejos de un buen nivel físico. En segunda división, reconocido por el propio futbolista en una entrevista hace poco en Valencia, que había sido un año pésimo por su parte, pero él está plenamente convencido de que este año va a dar ese salto de calidad y va a mejorar su rendimiento. Yo insisto en que tengo muchísimas dudas de que Fali vaya a dar un buen nivel ya en el Cádiz. Creo que es otro ciclo cumplido, futbolista que le ha dado mucho al Cádiz, que lleva aquí muchos años y que ha sido muy importante en esos años en primera. Probablemente esa pareja Fali-Luis Hernández ha sido la mejor defensa que ha tenido el Cádiz en los últimos años, pero bueno, ojalá Fali recupere su nivel, pero yo de verdad que tengo muchísimas dudas con la continuidad del valenciano. También soy de los que piensa que el Cádiz necesita otro central más que compita el puesto, porque tenemos a Bojan Kovačević y Víctor Chus, que van a ser los dos titulares. Está Fali y Iker Recio, pero yo no las tengo todas conmigo, porque además Fali es un futbolista muy propenso también a lesionarse, ya le conocemos. Y otro futbolista que sí estaba en esta lista de salidas era Brian Ocampo. En un principio, por la información que manejo, el club le comunica a Brian Ocampo que debe buscar salida. Se lo comunican al uruguayo. El uruguayo, de hecho, ya tenía en su mente hecha la idea de que finalizaba ya su ciclo en el Cádiz, buscando ya algunos equipos para marcharse en este mercado de fichajes. Y de buenas a primeras a todos nos sorprende esa titularidad ante la Unión Deportiva Leiria en ese partido de entrenamiento, que incluso a mí, por lo que me comentan, hasta los propios compañeros, a algunos les sorprendió la titularidad de Brian. Y el otro día comentó Juan Cala que Brian Ocampo, pues si no llega una oferta que el club considere suculenta o que el club la vea con buenos ojos, va a continuar en el Cádiz. Un Brian Ocampo que finaliza contrato esta última temporada, que Nacional tiene el 50% de sus derechos, de los derechos del jugador,
y por el que el Cádiz pagó alrededor de 2 millones de euros. Soy de los que piensa que el uruguayo va a terminar saliendo en este mercado de fichajes, porque el Cádiz, si pretende recuperar parte de la inversión que hizo por Brian Ocampo, ahora es el momento de venderlo. No hay otro momento, porque, como repito, finaliza contrato al final de temporada. Perder esa inversión, hacer ese desembolso y teniendo en cuenta el rendimiento que ha dado Brian Ocampo, que en segunda división ha tenido partidos absolutamente intrascendentes, futbolista desaparecido, con una actitud poco profesional, le veía con mucha desgana en el campo, futbolista que Sobrino le ha comido la tostada, incluso el propio De La Rosa, sin haber tirado todavía la puerta abajo, lo ponía incluso antes, ¿no?, que Brian Ocampo. Entonces, ¿tiene Ocampo capacidad para revertir la situación, para mejorar esa relación también con la grada, que por su rendimiento, pues evidentemente recibió críticas? Tengo también muchas dudas. Yo soy de los que piensa que Brian Ocampo tenía que salir este verano. Pero quizás esa continuidad de Brian Ocampo se debe al estado físico de Javi Ontiveros. Ontiveros, futbolista, pues bueno, no descubrimos nada, ¿no? Ya la temporada pasada vimos que fue el mejor jugador del Cádiz. Es cierto que esa lesión o esas molestias que tiene con esa herida, a mí me comenta que es una herida en el tobillo que se le puso muy fea, una herida que ya tuvo anteriormente y que cada vez que se ponía las botas pues le molestaba mucho al Marbellí, y esa herida pues fue cada vez a más y ahora pues la está tratando, ¿no?, de manera especial, con incluso ejercicios especializados que le ha mandado el Cádiz. Ontiveros, a diferencia de David Gil, que está recuperándose de una operación de menisco, sí va citado David Gil a Benalub y Ontiveros no va citado. Evidentemente, esto no da buenas señales, porque Ontiveros no jugó ante el Barbate, tampoco jugó ante el Unión Leiria y no va a jugar ni ante Las Palmas ni ante el Granada. Esto se traduce en que la pretemporada de Ontiveros, pese a que está entrenando con el primer equipo, que quizás eso es lo que choca un poco, ¿no?, que está entrenando con sus compañeros cuando van a la ciudad deportiva Bahía de Cádiz, pero sin embargo no va a ningún encuentro, no va al stage de pretemporada en Benalub. La verdad que choca un poco y preocupa porque Ontiveros junto a Suso tienen que ser los dos pilares del Cádiz. Estos dos futbolistas en segunda división pues te aumentan el nivel del equipo una barbaridad. Vamos a ver qué Ontiveros vemos en esta temporada, porque si el Marbellí no está en un buen tono físico, si el Marbellí no termina de recuperarse de esa herida, pues el Cádiz lo puede pasar muy mal. Por cierto, no lo he comentado, pero el Cádiz ya dio salida a José Joaquín Matos. Hay que decir que el comunicado que emite el Cádiz me parece lamentable. Una línea de texto en el que el Cádiz comunica la rescisión unilateral a José Matos, pero es que no se ponen ni las típicas gracias, ¿no?, que se ponen casi por cumplir prácticamente todas las salidas, ¿no?, de cualquier futbolista. El futbolista en sus redes sociales no ha tardado ya en publicar fotos con su nueva camiseta, con la del Ceuta. Un futbolista válido para segunda división, que no ha tardado en recibir propuestas, al igual que está sucediendo con Caro, pero que bueno, no ha tenido quizás la mejor de la suerte, sobre todo con esa irrupción de Mario Climent, aunque Matos, me parecía que con Matos y Climent el lateral izquierdo estaba bastante bien cubierto. Y por cierto, llegan los primeros contratiempos para Gaizka Garitano en esta pretemporada, porque han publicado los compañeros de Radio Cádiz, de la cadena SER, que tanto Suso como Ale Fernández van a estar durante un periodo corto de tiempo siendo baja. El gaditano habría sufrido un golpe que le tendría alejado del resto de sus compañeros en las sesiones de entrenamiento, y Ale Fernández habría sufrido una lesión muscular que hará que tenga que parar y tratarse de esa dolencia, por lo que muy probablemente mañana seguro que no le veremos ante la Unión Deportiva Las Palmas y tampoco el sábado en Chiclana ante el Granada. Añaden la noticia que, si todo va según lo previsto, pues para el final de la pretemporada deberían estar estos futbolistas en plenas condiciones. Esperemos que sea así y que no se alargue la duración de estas dos lesiones. Y hay otro futbolista, uno de los que más mercados tiene de este Cádiz Club de Fútbol, como es Cris Ramos, el delantero de 28 años, que ha anotado 10 goles en segunda división,
pues está despertando el interés de equipos incluso de primera división. Se habla mucho del Rayo Vallecano, un Rayo Vallecano de Íñigo Pérez que parece que le gusta mucho el estilo de jugador que es Cris Ramos. Estoy leyendo también el Alavés, aunque del Alavés quizás no haya publicado ninguna noticia, pero veremos porque parece que Cris Ramos está por la labor de salir del Cádiz, sobre todo por aquello de que no ha tenido un contrato elevado todavía como futbolista profesional. Un Cris Ramos que el Cádiz lo ficha del Lugo. En el Cádiz Cris Ramos no es ni muchísimo menos de los que más cobra, entonces quizás el futbolista en ese aspecto pues sí buscará un cambio de aires y sobre todo una mejora, ¿no? Una mejora salarial. Veremos qué ocurre, pero evidentemente si Cris Ramos finalmente sale traspasado, el Cádiz con ello por un lado ingresaría pues yo creo que una cuantía económica interesante para las ventas que suele hacer el Cádiz y por supuesto tiene que reforzar la delantera porque solo te quedarías con Roger y con García Pascual. Y ya por último, de manera muy breve, el Cádiz ha anunciado hace unos minutos que ya está la venta de entradas disponible para el trofeo Carranza, que medirá al Cádiz Club de Fútbol, como ya sabéis, ante el Córdoba el próximo sábado 9 de agosto. El precio de estas entradas para los abonados es de 2 euros, de los cuales 1 euro de ellos, pues el Cádiz informa que irá destinado a la asociación Olaela para luchar contra la ELA. Bueno, yo creo que eso es un buen resumen de toda la actualidad que se está moviendo, que se está cociendo en el Cádiz Club de Fútbol. Por cierto, se me olvidaba, nuevo amistoso confirmado. El Cádiz ha confirmado en el mediodía de hoy, lo ves, es que siempre hay nuevas cositas en el Cádiz. Un amistoso ante el Al-Sadd, equipo catarí, el miércoles 30 de julio en el Estepona Football Center a partir de las 7 de la tarde. Un encuentro que podrá seguirse a través de Plays, al igual que el Cádiz Las Palmas de mañana. Así que nuevo amistoso confirmado del Cádiz. Nada más, amigos, si os ha gustado el vídeo, de verdad que me lo podéis dejar en los comentarios cualquier opinión o duda o pregunta o visión que tengáis. Estaré encantado de responderos. Muchísimas gracias por ver este vídeo tan larguísimo, pero nos vemos en la próxima. Chao.